Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta reflexión sobre el Evangelio de este domingo, el quinto domingo de Cuaresma. Hoy la Iglesia de nuevo nos propone un relato que aparece solo en el Evangelio según San Juan. Por lo tanto, sabemos ya que este episodio no es solo la crónica de un evento de la vida de Jesús, sino que tiene un profundo significado teológico que debemos descifrar y entender. El evangelista nos narra la resurrección de Lázaro, que como lo dijimos el domingo pasado, para San Juan es el séptimo y último signo, no solo milagro, sino signo de Jesús. Jesús hace esto para representar y suscitar en nuestra mente y en nuestro corazón un significado profundo que debemos decodificar, interpretar. Recordemos que el evangelista San Juan nos propone los 7 signos de Jesús con la función de prepararnos para comprender y vivir intensamente el mensaje de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y para introducirnos en la fe pascual, la fe que nace del encuentro con Cristo resucitado. No solo con Cristo resucitado. No solo un personaje histórico, fascinante, que con su mensaje ha dividido la historia en dos, sino con una persona que murió en una cruz por amor a mí, y que resucitó y por lo tanto está vivo. La verdadera fe es reconocer a Jesús vivo y relacionarme con Él personalmente, existencialmente. El Evangelio de hoy nos dice que Jesús tiene poder sobre la muerte. No simplemente al final de los tiempos, sino ya en el presente, en la historia concreta de quienes creen en Él. El relato nos muestra un ambiente de intimidad y de cariño. Betania era una aldea pequeña, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, donde vivía Lázaro y sus hermanas Marta y María, grandes amigos de Jesús. Jesús se hospedaba en la casa de ellos con frecuencia porque esa casa era para él un lugar de paz, un lugar donde se sentía querido, donde se sentía acogido, donde se sentía siempre esperado. Sin embargo, el evangelista subraya que Jesús recibe la noticia de que Lázaro está enfermo, pero no parte inmediatamente hacia Betania. Esa demora, que parece difícil de entender, muestra que Dios no actúa según nuestra lógica de urgencia, sino siguiendo un camino que ayuda al creyente a profundizar su fe. Por eso, cuando nosotros pedimos ayuda y sentimos que como que Dios no nos responde, tarda, debemos recordar que Él sabe cuál es el momento justo para intervenir. Marta, al saber que Jesús llegaba, salió a recibirlo y tuvo con él un diálogo muy intenso. Ella confesó su fe en la resurrección al final de los tiempos, como creía buena parte del judaísmo. Pero Jesús la invita a ir más allá y le revela algo decisivo. Yo soy la resurrección y la vida, le dice Jesús. Quien cree en Jesús ya posee una vida que la muerte física no puede destruir, porque es una vida unida a Dios. Marta reconoce a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios que viene al mundo. El relato se detiene en un detalle que es muy importante, el llanto de Jesús. Este es el versículo más breve y uno de los más intensos de los 4 evangelios. Son solo 2 palabras. Jesús lloró. La iglesia entendió desde sus orígenes que Jesús llora no solo por la muerte de un amigo, sino por la humanidad entera que experimenta la ruptura, que experimenta el dolor, que experimenta el límite. Su llanto revela su verdadera humanidad y su capacidad de amar sin reservas. Pero ese llanto también expresa su indignación profunda frente al poder de la muerte que niega el proyecto de vida que Dios tiene para todos nosotros. Jesús, ante el sepulcro de Lázaro, ordena quitar la piedra. Marta advierte a Jesús sobre el olor a muerte, pero él le recuerda con un tono un poco severo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
La oración que Jesús dirige al Padre en ese momento es una proclamación pública de la comunión entre ambos. Jesús actúa para que quienes lo rodean descubran que su poder viene del Padre y que creer en Él es creer en Dios mismo. Y entonces Jesús grita con voz potente: Lázaro, sal fuera. El signo de la resurrección de Lázaro provoca fe en muchos, pero también oposición en otros. Este desenlace muestra que la luz siempre suscita una decisión: creer o rechazar. Leamos juntos el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pides a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús lloró. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús sollozó de nuevo. Llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una piedra. Dice Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: Desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. ¿Qué pasó después con Lázaro, con Marta y María? Después de la resurrección de Lázaro, el Evangelio lo muestra por última vez en una cena en Betania, pocos días antes de la última Pascua de Jesús. Allí aparece Lázaro completamente reintegrado a la vida cotidiana, convertido en un signo viviente que atraía a muchos, tanto que los jefes religiosos llegaron a pensar en matarlo también, a él. Después de ese episodio, el Nuevo Testamento ya no menciona qué pasó con Lázaro, pero la tradición cristiana llenó ese silencio con diversos relatos. Algunas historias dicen que tras nuevas persecuciones, Lázaro acompañó al apóstol Pedro hacia Siria. Otras historias cuentan que él y sus hermanas Marta y María fueron puestos por sus enemigos en una barca sin rumbo que milagrosamente llegó a la isla de Chipre. Según esa tradición, Lázaro habría vivido allí muchos años como obispo
y habría muerto en paz. De hecho, hoy en la ciudad de Larnaca, la tercera ciudad de Chipre, se venera hoy lo que es considerada la segunda tumba de Lázaro de Betania. Sobre Marta y María, el Evangelio conserva solo lo esencial, la hospitalidad y la fe de María, y la actitud contemplativa de Marta, la hospitalidad y la fe de Marta, y la actitud contemplativa de María. Sin embargo, aunque el Evangelio no dice nada más, los relatos medievales, basados también en los apócrifos, ampliaron su historia y colocaron a estas dos hermanas viajando junto con el hermano Lázaro hacia la Provenza, en el sur de Francia, donde habrían llevado una intensa labor de evangelización. Marta, especialmente, aparece como protagonista de episodios legendarios. Domó un monstruo llamado la Tarasca, ayudó a los necesitados, fue instrumento de Dios para varios milagros. La tradición afirma que terminó estableciendo en Tarascón, vivía en Tarascón, a orillas del río Ródano, a 23 kilómetros de Aviñón, donde murió y donde se conserva hoy una antigua cripta que guarda un sarcófago donde se conservan sus reliquias. María, por su parte, habría anunciado el Evangelio en Marsella y más tarde se retiró a una vida de oración y de penitencia. En conjunto, esas tradiciones presentan a los tres hermanos, Lázaro, Marta y María, como una familia marcada por el signo de la resurrección, dedicada a difundir la fe en distintos lugares del Mediterráneo. Queridos hermanos y hermanas, el relato de la resurrección de Lázaro es uno de los momentos donde el Evangelio deja ver con mayor claridad el corazón humano y divino de Jesús. No es solo la narración de un milagro, sino la revelación de un Dios que se atreve a entrar en las casas donde la vida se ha oscurecido, donde el dolor pesa y se siente. Jesús llega tarde, según el reloj de los hombres, pero no según el ritmo de Dios. Los amigos lo esperaban con la misma mezcla de reproche y de esperanza que todos tenemos cuando la vida como que se nos daña. Señor, si hubieras estado aquí. Marta pronuncia esa frase que nace de un amor herido y Jesús la acoge sin reproche. Él sabe que en ocasiones el lamento es también una forma de fe, de oración. El Evangelio muestra a Jesús que no explica el sufrimiento, sino que se pone a caminar con quienes lo están padeciendo. Jesús llora también. El Hijo de Dios llora con nosotros. Sus lágrimas hablan de un amor que no es distancia, un amor que no toma sus distancias, que no observa desde arriba, sino que se deja afectar por la pena humana. Jesús ordena quitar la piedra. Sin ese gesto humano, retirar aquello que nos bloquea, abrir espacio, la vida nueva no puede surgir. Jesús no hace todo solo, nos pide nuestra ayuda. Pequeños gestos que hacen posible la irrupción de lo inesperado. Por eso, durante la Cuaresma, hacemos una oración más intensa. Hacemos penitencia, nos confesamos, quitamos la piedra. El grito Lázaro, sal afuera, no es solo para un hombre de hace 2000 años. Es la voz que atraviesa los siglos y que alcanza cada una de nuestras zonas enterradas, nuestros miedos envueltos en vendas. Este pasaje del Evangelio nos enseña que la muerte no tiene la última palabra. Jesús se revela como el Dios que entra en nuestras noches oscuras, que llora con nosotros, que nos llama a salir de todo lo que nos encierra, de aquello que nos impide vivir, que nos condena a la infelicidad. Un Dios que resucita no solo cuerpos, sino vínculos, esperanzas, caminos. Un Dios que desata los nudos que nos impiden vivir.
El Evangelio de hoy nos prepara para ser protagonistas de las celebraciones de la Semana Santa que ya está cerca. El Evangelio de hoy nos invita a salir de nuestras propias tumbas hacia la vida nueva que Jesús nos ofrece. En estos últimos días de Cuaresma, miremos con fe a Jesús y digámosle como Marta, sí Señor, yo creo, y preparemos nuestro corazón para que nos levantemos juntos con Él el domingo de resurrección. Así no estaremos mirando la pasión, muerte y resurrección de Jesús desde afuera, sino viviendo de verdad la gloria de Dios, la fe pascual, el encuentro personal con Jesús resucitado. Jesús nos llama a todos a salir del sepulcro y a hacer de esta Semana Santa del 2026 un evento de nuestra historia personal marcado por la esperanza. Levantémonos con sencillez y alegría, porque Jesús grita nuestro nombre y nos ordena, ven afuera. La resurrección ya palpita entre nosotros. Feliz domingo.